Buenas, mi nombre es Milixa Amaro, junto a Yaimar Díaz y Lismar Orozco, estudiantes de Psicología de la Universidad Yacambú, en la Cátedra de Socioantropología, bajo la orientación de la profesora Mercedes Torres. Presentamos la unidad 4 mediante una entrevista cualitativa realizada el 30 de marzo de 2026 para analizar la violencia de género desde una perspectiva socioantropológica. A continuación, mi compañera Yaimar Díaz contextualizará el tema. Muchas gracias, Militza. Mi nombre es Yaimar Díaz y yo les voy a estar hablando sobre el tema que vamos a abordar. La violencia de género es un fenómeno social complejo que no solo afecta a nivel individual, sino que está profundamente influenciado por factores culturales, sociales y estructurales. Desde la socioantropología, este problema se analiza considerando elementos como los roles de género, las creencias sociales y las dinámicas de poder, las cuales influyen en la forma en que las personas interpretan, viven y enfrentan estas situaciones. En este sentido, se busca comprender no solo la violencia en sí, sino también las razones por las cuales muchas mujeres permanecen dentro de estas relaciones. A continuación, para profundizar en esta temática desde la experiencia profesional, se dará paso a la entrevista. Muchas gracias. Para profundizar en esta temática, contamos con la participación de dos profesionales en el área, quienes desde su experiencia nos aportarán una visión integral sobre lo que es la violencia de género. En primer lugar, nos acompaña la licenciada Yasley Colón. Ella es abogada, egresada de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal y en Violencia contra la Mujer. Está jubilada como fiscal nacional. Asimismo, contamos con la participación de la licenciada Dayani Molina, psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con mención en clínica dinámica, quien además cuenta con formación en psicoterapia psicoanalítica y en el abordaje clínico de poblaciones vulnerables. Agradecemos profundamente su disposición para formar parte de este espacio. Desde su experiencia profesional, licenciada Yasley, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia de género que llegan al sistema judicial? ¿Usted nos podría compartir algún caso o situación, sin revelar datos personales, que refleje esta realidad o incluso cómo le ha afectado? Buenas noches a todos. Le podría decir que se cuenta con una ley, la legislación venezolana cuenta con una ley, con el nombre de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual cuenta con 25 tipos legales o 25 artículos como tal. En mi experiencia, los más comunes siempre fueron, y hablo en pasado porque ya estoy jubilada, violencia física, que eran los casos que más llegaban a oficina, violencia psicológica, violencia sexual, trata de personas, entre los delitos más comunes, ¿verdad? Podría hablarle de muchos casos. Imagínense, en tanto tiempo en esta materia, los casos de trata de verdad que me afectaron bastante porque es ver cómo por la situación país, muchas mujeres, muchas jóvenes salieron buscando nuevos horizontes, muchas veces sin saber el destino que les esperaba. Eh, Me tocaba irlas a buscar al aeropuerto, traerlas, ayudarlas en todo el proceso legal y posteriormente me enteraba que se regresaban porque no estaban de acuerdo con lo que se les brindaba de protección. Entonces era como desgastante y frustrante que después que trabajábamos tanto, ellas no se sintieran acompañadas y preferían regresarse a seguir siendo víctimas de trata. Es fuerte, de verdad que es fuerte, igual que la violencia psicológica. Mujeres que aguantan mucho en su hogar, solamente por la parte económica, entonces permiten que se les vulneren sus derechos, piensan que los niños, no importa que el papá llegue molesto o que las agrega, con tal de tener a alguien que le dé el sustento. Entonces, de verdad que fue bastante fuerte esa parte, lo que le pudiera narrar brevemente. En este sentido, ¿qué dificultades enfrentan las mujeres al momento de denunciar la violencia de género? Pudiera decirle que el principal obstáculo son a veces ellas mismas.
ellas en momentos de que se sienten vulneradas acuden al ente a interponer la denuncia, son atendidas, se le dictan medidas de protección, que es lo primero, y al siguiente día llegan con el agresor, ¿verdad? A tratar de que sea retirada la denuncia. Entonces, muchas veces, incluso en juicio, terminábamos nosotros, que éramos las personas que nos encargábamos de defenderlas, siendo acusadas porque ya ellas quieren retirar la denuncia y nosotros continuábamos con los casos. Entonces, se enfrentaban primero ellas. Muchas sí continuaban con las denuncias, llegaban a un fin, pero terminaban con el agresor en su residencia. Entonces, a veces nos atábamos nosotros mismos de mano porque no sentíamos que no estábamos llegándole, ¿verdad?, a la protección, pero ellas mismas, muchas se negaban a que se les siguiera con las medidas de protección, que era no solamente para ellas, era también para su núcleo familiar. Puedo darle una recomendación de mi experiencia trabajando ya casi 15 años con esta materia de violencia de género. Contamos con una ley que nos beneficia a las mujeres, a las familias, pero las que tenemos que luchar por eso somos nosotras, las mujeres, y lo primero que debemos hacer es amarnos a nosotras mismas, valorarnos, o sea, que nada esté por encima de ese amor propio, porque una vez que luchemos con eso, no va a haber agresor que pueda con nosotros. Agradecemos muchísimo su aporte, su experiencia, todo lo que nos ha compartido, enriquece muchísimo nuestra investigación. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir estos momentos con ustedes. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted por su experiencia y la intervención. Y bueno, en conclusión, como hemos visto, estas situaciones no solo influyen las leyes, sino también aspectos sociales y emocionales que afectan a las personas, y por eso es importante ahora hablar sobre el impacto psicológico que esto acarrea. Buenas noches, licenciada Dayani, un gusto también tenerla aquí entre nosotras. Para comenzar con el aspecto psicológico, ¿nos podría por favor decir cuáles son las principales consecuencias psicológicas que sufren las mujeres víctimas de violencia de género? ¿Nos podría compartir algún caso o experiencia que pueda ayudarnos a ilustrar esto? Buenas noches. En principio, comentarles que es un gusto poder contribuir con el trabajo que están haciendo. Bueno, para partir, a mí me gustaría primero contextualizar que la gravedad, el impacto que tienen las consecuencias psicológicas que podría experimentar una mujer que ha sido víctima de violencia puede ser multicausal, pueden haber muchos factores que incidan en esas consecuencias y también en la cronicidad y gravedad de estas. Sin embargo, estos factores pueden tener que ver, por ejemplo, con la estructura de personalidad, con factores constitucionales de la persona, puede tener también con los recursos de afrontamiento con los que dispone, pero vamos a tratar de categorizarlas para entender el impacto que tienen en su cotidianidad. Por ejemplo, podríamos hablar de aquellas que son más sintomáticas y que tienen que ver con la aparición de ansiedad, de depresión, por ejemplo, de trastorno de estrés postraumático, de un miedo constante, la sensación de hipervigilancia, dificultades para poder recuperar lo que tiene que ver con la seguridad personal y también con los vínculos. Pero también podríamos hablar de consecuencias más estructurales, que tiene que ver con la devastación de la subjetividad de la persona y de la identidad. Y esto podríamos decir que tiene raíces mucho más profundas, ¿no? En lo cotidiano y también en cuanto a la proyección de recuperación. Podríamos conectar con un caso, sí, que me viene a la mente, de una paciente que, digamos, la consecuencia que tuvo como mayor impacto luego por haber sido víctima de una situación de violencia, tenía que ver con la destrucción de aquellos vínculos más significativos que ella tenía. Era una persona joven, con muy buenos recursos, digamos, previos a haber sido víctima de la relación violenta, y se veía cómo incidía esta situación en la posibilidad de poder ella desplegar sus recursos para poder salir o interrumpir esa relación violenta. Y bueno, a nivel personal, incide mucho como la frustración, ¿no?, que uno puede experimentar como terapeuta al ver personas con recursos, con posibilidades y que sin embargo no logran salir de la relación violenta a propósito de las consecuencias que esto genera en la subjetividad. Desde su experiencia, ¿nos podría comentar por qué muchas mujeres permanecen en relaciones violentas a pesar del daño que están sufriendo? Bueno, esta es una pregunta que es tan importante como compleja de responderla, porque muchas veces se podría pensar que se quedan en la relación porque quieren, porque les gusta. Se escucha mucho esto como en el entorno social, bueno, es masoquista, le gusta quedarse allí,
Sin embargo, hay aspectos que inciden de forma directa en la dificultad de la mujer para interrumpir una relación violenta. Vamos a pensar y categorizarlos también para que sea más fácil su comprensión. Podríamos pensar, por un lado, en lo que tiene que ver con el vínculo afectivo que se forma con la persona que le agrede y lo contradictorio que esto en sí mismo es en la dinámica relacional, ¿no? Tener en la mente que la misma persona a quien yo amo y que me ama es también la que me transgrede, es también la que vulnera mis derechos. Eso en sí mismo introduce ambivalencias afectivas que son muy difíciles como de luego interrumpir, de romper, de poder trabajarlas también por el dolor que producen. Y ese aspecto es una de las causas que hace que la mujer tenga dificultades para interrumpir la relación. Otro aspecto importante tiene que ver también con las características personales y con la historia de vida. Muchas veces en la relación de pareja violenta se escenifican nuevamente historias traumáticas de los vínculos con las figuras primarias, figuras parentales, con antecedentes de otras violencias sufridas también en la historia vital. Entonces, estos aspectos en conjunto y pensando también lo que señalaba también la abogada, ¿verdad? Que hay un ciclo de la violencia, es decir, esa relación en el vínculo afectivo con una persona que me ama y que a la vez me maltrata, con mi propia historia de violencia, se desarrolla en una dinámica relacional. Y esa dinámica relacional se despliega en el ciclo de la violencia, donde hay una etapa donde, bueno, se incrementa la tensión, posteriormente se produce la violencia como tal, y hay luego un arrepentimiento. Entonces, ese arrepentimiento te mantiene adherida a la posibilidad de cambio, y la posibilidad de cambio y la esperanza de que esa persona a la que yo también amo deje de transgredirme. Entonces, eso forma un ciclo que hace que sea muy, muy difícil interrumpir el vínculo violento. Sus aportes han sido de gran ayuda para nuestra investigación. Esperamos tenerlas nuevamente en este espacio en algún momento y pues agradecer profundamente de parte del equipo su aporte, su apoyo a nuestro trabajo. Seguidamente, mi compañera Militza Amaro presentará el análisis final de esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Lismar. A partir de la entrevista se puede comprender que la violencia de género no es solo un problema individual, sino un fenómeno social influido por factores culturales y estructurales. Desde un enfoque etnográfico es posible interpretar cómo la historia de vida y las experiencias de las personas influye en la manera en que perciben y viven la violencia. En este sentido, lo que menciona la psicóloga es clave, ya que muchas veces la violencia se normaliza dentro de la propia experiencia o se mantiene la esperanza de cambio, lo que dificulta romper ese ciclo. Esto evidencia que no solo intervienen factores psicológicos o legales, sino también significados construidos socialmente a lo largo del tiempo. Por ello es fundamental abordar esta problemática desde una mirada integral, que considere tanto lo individual como lo sociocultural. Muchas gracias.